Buenas noches a todos. Lunes 21 de abril, tercera reunión de este grupo que nos hemos propuesto de marzo y abril, de 8 reuniones, con este tema tan amplio. He tomado la decisión de que durante todo el año vamos a seguir con este tema amplio y lo vamos a ir, ¿no?, paso a paso, ir viendo sus distintas vertientes, sus distintas vicisitudes, porque las tiene muchas. Estuve escuchando pausadamente el audio, y entonces me llevó a tomar una decisión. Una vez por vez voy a aclarar algo. A ver, anotadas tengo como 15 aclaraciones. Son unos santos ustedes que no preguntan nada, que no. Hasta a veces, digamos, no sé si está la empatía, ya que me conocen, pero hasta a veces no hago una referencia específica de lo que estoy hablando y pareciera como que la captan porque no me preguntan. Yo misma tuve que decir, ¿pero de qué estaba hablando? Y rebobinar. Creo que, bueno, que la cuestión de un diálogo, ¿no?, una cuestión oral, digamos, de la transmisión oral, por ahí permite que me vayan siguiendo y demás, pero no tengo ninguna dificultad con que me paren, digan, Amelia, espera, nos perdimos, rebobinemos, ¿a qué te estabas repitiendo? Porque algunas veces se ve que se me ha ocurrido alguna otra cosa en la cabeza. Número 2, todas las veces entonces voy a hacer una aclaración. Y después, cuando hagamos el espacio de preguntas, voy a tomar de a 2, 3 preguntas. Y las voy a responder en conjunto si puedo y demás, como para que no haya ninguna monopolización, y además porque la pregunta de 2 o 3 siempre amplía más, puede servir a todos muchísimo más. Bien, vamos a dar comienzo entonces a lo que me he propuesto para hoy. Les he enviado durante la tarde 2 trabajos que son, digamos, de metapsicología freudiana, que son del libro Tratamiento desde el alma. Uno tiene que ver, principalmente lo envié para que rebobinen más allá del principio del placer. Yo tuve el gusto de engancharlo siendo muy jovencita, siendo alumna, en el Politeama. No sé si se acuerda alguno del bar Politeama, a Oscar Mazota, y de ahí quedé como muy enganchada con lo que quedó de Mazota. Hay muy pocos textos. Y les diría que esa lectura de Más allá del principio del placer, yo les diría que es una mezcla del puntillismo Abenburg y ciertas ideas de Oscar Mazota, como esta cuestión de decir, bien, recapitulación, iteración, diferencia, eso me lo enseñó Oscar Mazota. Tengo que aclararlo porque me quedó un agradecimiento muy grande con Mazota, igual que con Abenburg, por supuesto, ¿no? Con ambos dos. Con Abenburg ya les dije, fueron 5 años con el proyecto. Él tomaba el proyecto y de ahí iba abriendo a distintos textos freudianos, ¿no? Que nos quedábamos siempre en el proyecto. Algo que para mí fue muy ejemplar, porque durante muchos años, y el libro Tratamiento del alma tiene que ver con eso,
yo tomaba el texto, el yo y el ello, y lo iba abriendo. Desde el proyecto a compendio de psicoanálisis, digamos. Lo abría a la hora de Freud, pero mi eje era ese. Bueno, uno de los temas que quiero retomar en esto de aclarar algunas reflexiones freudianas, tiene que ver con el estatuto de lo traumático y de las vivencias tempranas primordiales. Porque entiendo que no hay que confundir primordiales con edipianas. Las primordiales nunca fueron conscientes. Las edipianas sí, y entonces son reprimidas. Pero vamos por paso por paso, digamos. En las primeras épocas de los estudios freudianos, lo traumático estaba conceptualizado en relación a una vivencia sexual, pero Freud lo pensaba como una vivencia causada por un adulto que realiza un atentado, digamos, ¿no? Como el pellizco del pastelero a Emma. Y es eso lo que le deja una marca, un encuentro conceptual, pero una marca, de lo cual podemos rescatar algo. Digamos, Freud va a avanzar con esa teoría, no se queda con eso. Pero lo que sí podemos rescatar es que lo sexual es traumático. Traumático porque no se sabe de la diferencia sexual, porque no hay inscripción de la diferencia sexual, porque no se sabe qué quiere una mujer, tanto es transgénero esa cuestión de qué quiere una mujer, ¿verdad? Ahora bien, luego, en 3 ensayos para una teoría sexual, ya en 1905, encontramos un pasaje de lo sexual como traumático relacionado a lo constitutivo de lo pulsional. Es la época en donde va a definir al niño como el perverso polimorfo. 1905. Vamos a dar un salto a 1914, porque no es mi idea hoy repasar toda la metapsicología del tema, porque en 1914 es interesante. El texto R al cubo, como le digo yo, recordar, repetir y reelaborar. Allí se despliega la idea de que algunas escenas o vivencias infantiles olvidadas pueden actuarse durante un análisis en la transferencia, a modo de una singularidad del recordar. Y de este modo, lo reprimido retorna también en la vía de lo transferencial. Ahora, en ese texto trabaja esa línea, digamos, del retorno de lo reprimido, pero también se refiere al recuerdo como lo que nunca pudo ser olvidado, porque en ningún momento fue consciente, ya ahí en 1914, o sea, se anticipa a 1920. Y a ese grupo corresponden las vivencias tempranas, infantiles, a las vivencias infantiles que no fueron entendidas. Esto es interesante, si lo ligamos con esto que decíamos de Lacan, de el niño no entiende, sabe que le atañe, pero no entiende. En el año 20, más allá del principio del placer, Freud conceptualiza, como sabemos, la pulsión de muerte. Y como resultado,
ya acá vamos a hacer una consideración metapsicológica, el aparato ya no está únicamente regido por el principio del placer. Aparece un resto que se sustrae a la simbolización como estímulo interior no ligado, implica el fracaso de la ligadura a la representación. A partir de estas nuevas conceptualizaciones, recapitula sobre ciertas vivencias infantiles dolorosas que no se refieren ni a lo sepultado ni a lo reprimido del Edipo o de la conjunción Edipo-castración. Las mismas se caracterizan para Freud por lo doloroso y lo ejemplifica con, digamos, con desaires o desengaños respecto del vínculo con algún progenitor. Tiempo más tarde, los neuróticos va a considerar, que los neuróticos transfieren lo no ligado al analista en el marco del tratamiento. A esto se refiere la frase esa de en el tiempo, la frase de las vivencias del tiempo primordial permanecen en su interior, en el estado de no ligadas, y ahí a su vez son insusceptibles de ser ligadas, etcétera, etcétera, y que eso se repite en la transferencia, bla, 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 bla. Es una frase que siempre fue muy enigmática, esta cuestión de algo del tiempo primordial, y yo por eso el lunes pasado les decía, recuerden lo primordial, no es lo, digamos, no es lo primordial, nunca en Freud es del orden de lo reprimido, sino es, a ver, es algo que instaura un primer orden, que no tiene que ver con una secuencia, que no hace secuencia. Esto después va a ser retomado por Lacan, con el uno que no hace secuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a decir Freud es que repiten en la transferencia ocasiones indeseadas y situaciones afectivas dolorosas, que las reaniman con gran habilidad, que a veces los pacientes se afanan por, digamos, interrumpir una cura, porque lo que repite, podríamos decir, él dice, repite de nuevo la impresión. Diríamos, o Freud es muy lacaniano, o Lacan supo leer muy bien a Freud con esto de la repetición de la cifra de gozo, de la letra gozada, etcétera, etcétera. Pero esto está en más allá del principio del placer. La pulsión de muerte queda definida como aquello, que permanece en el interior del yo, como algo mudo, va a decir, y no transferible hacia el exterior. Así vemos que lo no ligado sería constitutivo y primordial en un sujeto. Esta transferencia de lo no ligado se diferencia claramente de la transferencia de lo reprimido. Pues Freud va a decir que
que se trata de vivencias nunca placenteras para ninguno de los dos sistemas. O sea, no les reconoce beneficio secundario. Es una orientación clínica muy interesante la que da en este sentido, de que si no tiene, lo que va a decir es que no hay beneficio para ninguno de los dos sistemas. Bien, si no hay beneficio para ninguno de los dos sistemas, entonces, digamos, no hay beneficio secundario. Y ese sí es una orientación clínica interesante. No se trata entonces de la insistencia de lo reprimido como retorno, sino de lo no ligado en el inconsciente, que se produce en el mismo punto. Acá está el meollo, Esto no ligado en el inconsciente se produce en el mismo punto de pérdida que deja el objeto de la experiencia de satisfacción. ¿Se acuerdan que en 3 ensayos, 1905, creo que en Metamorfosis de la Pubertad, punto 5, punto 7, no me acuerdo el último punto, el del que se titula El hallazgo de objetos, Freud trabaja esta cuestión de lo perdido en el origen, algo que después se retomará Totem y Tabú, bueno, en distintos momentos de la obra freudiana. Pero eso perdido en el origen, ya está en el proyecto, ya está cuando él teoriza Dasling. ¿Qué sucede allí, no? En ese punto en donde lo no ligado en el inconsciente se produce ahí en ese punto, lo que hace a lo no ligado es como ese agujero, ¿verdad?, en la trama, ese punto de pérdida que deja ese supuesto objeto de la experiencia de satisfacción, que no tiene representación. Allí se produce la fijación traumática de la pulsión, y la condena, por así decir, a irrumpir sin permitir el atemperamiento del principio del placer. O sea, no obedece al tipo de proceso ligado, sino al proceso libremente móvil que empuja en pos de la descarga y nos lleva siempre al mismo lugar, al eterno retorno de lo igual. Allí no hay representante psíquico. La pulsión emerge de la fijación traumática. Se trata del encuentro con el trauma a modo de falla. Es decir, se trata de la falla del encuentro o de un encuentro fallido. Tercer tipo de lectura es de más allá del principio del placer, ¿no? De la repetición más allá del principio del placer. Les podría decir, siguiendo el esquema del nietito de Freud, del niño de carrete, podemos decir que en todo caso el niño elabora tirando y trayendo el carretel cuando él quiere, como diciendo, volvé si yo quiero. Pero lo que vuelve es el carretel, no la madre. Bien, yo le mandé un escrito en donde busquen, porque está en el título, no me acuerdo ahora, pero creo que las 2 teorías de la transferencia, o Lagache y las 2 teorías de la transferencia y demás. Porque si bien Lacan lo critica bastante a Lagache, le saca el sombrero respecto de un trabajo que él le pidió a Lagache. Y fue que
revisara todas las teorías de la transferencia de Freud. Hay un librito que se llama Sobre la teoría de la transferencia, de Lagash, que salió en Argentina, no me acuerdo si anagrama o... Bueno, 1975, por ahí salió traducido y en la Argentina. Está muy agotado, pero por ahí si se meten en Mercado Libre lo encuentran. Es una joyita ese librito. ¿Qué nos explica ese libro? Ese libro nos explica dos teorías de la transferencia. Una, dice Lagash, hay dos grandes teorías. Dice. Una está en la línea sobre la dinámica de la transferencia, en donde un sujeto se ve frustrado en el amor, bla, 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 bla. Bueno, lo que va a repetir en la transferencia es la necesidad de repetición, ¿verdad? Una necesidad, ¿no? La necesidad de repetición, una necesidad, la necesidad de ser amado, la necesidad de el encuentro feliz, como si fuera posible, el encuentro con ese objeto de la vivencia primaria de satisfacción. Y después, dice él, hay otra teoría de la transferencia, de 1920 en adelante, que es la teoría mecánica de la transferencia. Y él alude a esta cuestión de lo primordial. Porque él lo que va a decir es que hay una necesidad del aparato, no del sujeto, del aparato, a que algo no encuentre satisfacción, o sea, es una necesidad del aparato. No es la necesidad de repetir una vivencia, sino la necesidad del aparato, porque necesita que algo esté como en un agujero vacío, algo deje espacio, ay, escucho mucho ruido, para que el aparato pueda funcionar. O sea, el aparato tiene una X cantidad posible de entropía. Freud lo pensó con el modelo de la termodinámica, ¿verdad? Bien, el aparato resiste una X cantidad de entropía. Pasada esa entropía necesita digamos, el proceso secundario, necesita, digamos, la entalpía, necesita ligar el exceso de energía, como sea. Y es lo que yo siempre digo, lo que es defecto entrópico dentro de lo primario, bueno, pasa a ser un defecto. La ligación secundaria, etcétera, etcétera. Pero me parece como muy interesante tener en cuenta estas dos versiones de la transferencia, porque es allí donde ya en el texto de Freud, el tema sigue en Freud, va a seguir análisis terminable, interminable, etcétera, etcétera, en donde Freud mismo va a decir, bueno, a ver, sobre estas cosas no podemos, digamos, no es conveniente interpretar, ¿no? Sobre el retorno de lo reprimido, vamos adelante con la interpretación, la que les guste. La clásica freudiana por el sentido, o la interpretación al estilo lacaniano, homofónica por el equívoco, etc. Mucho más adelante, sobre el seminario, en torno un poquito antes, por ahí, bueno, sobre el semblante y demás. Con mucho cuidado Lacan va a hablar de la interpretación de objeto,
ubicada en la tercera lógica de la dirección de la cura, ¿verdad? Del ordenamiento de la dirección de la cura. Y digo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Por supuesto, es una interpretación imposible en la psicosis. Con cierto riesgo en una perversión porque lo pueden mandar al acting mal. Y, en fin, en una neurosis puede dar muy buen resultado, como que no. Digamos, eso es uno por uno, cada quien sabrá cómo interpretar sobre el objeto. ¿Por qué? Yo les diría una interpretación, un ejemplo de interpretación sobre el objeto es la de Freud con el nombre de las ratas, cuando le dice por el ano. Y se lo dice en una segunda o tercera sesión. Ya le había mandado, para un obsesivo, le había mandado, mire, mandado, se había dicho, pero se había ido un poco de mambo, ¿no? Freud sabía lo que era un obsesivo, y sabía esta cuestión de retención del obsesivo y demás, y dice, mire, si usted no habla, yo no le puedo regalar nada. Fue a frente total. Bien, yo les diría, tuvo suerte. Porque no todos los pacientes son el hombre de la rata, ni todos nosotros somos Freud, ni todos están en, en los orígenes del psicoanálisis las cosas eran muy diferentes a la actual. Esos pacientes respondían al nombre del padre, respondían al mito individual del neurótico, ¿verdad? Nuestros pacientes, tengo mis grandes dudas, por eso es que siempre hablo de por ahí los de arriba de 50 años, capaz están enrolados en el discurso del padre, y los jóvenes de hoy muy posiblemente estén tragados por el discurso capitalista y el problema de la desubjetivación que eso trae. Bien, voy a seguir con el tema de lo insoportable, el penar del alma, etcétera, etcétera. Pero paremos si quieren acá, preguntas, o si quieren después leen, pero bueno, preguntas, lo que surja ahora y después leen lo que les envíe. Está mucho más prolijito. Ahora lo resumí para hablarlo en 20 minutos. En el texto que les envié hago una puntuación paso a paso, de más allá del principio de aprender, el texto central. María del Carmen. Sí, yo me distraje ahí un momento. Usted habló, doctora Amelia, que es sobre el retorno de lo reprimido, adelante con la interpretación, dijo, ¿no es cierto? ¿Y sobre qué no hay que interpretar? O mejor abstenerse, de interpretar. Sobre aquello que no, sobre las vivencias del tiempo primordial que no aparecen en estado ligado. Y la brújula clínica que podemos tener es que no hay beneficio secundario. Generalmente, además, se nos pasea el objeto, como quien diría. Se nos pasea el objeto por el diván, se nos pasea el objeto por adelante de la cara, así, ¿no? Lacan nos ha dicho que es la voz más. Lo que hay que deducir de Lacan es que el alma está hecha de voz o que la voz crea el alma, como quieren verlo. Pero él señala principalmente al objeto voz. No hay asociación.
es algo que se produce en la transferencia, no es algo de lo cual pueda hablar, se produce en la transferencia, se la hieren. Perdón, Amelia, ya que siguiendo la pregunta de María del Carmen, ¿no? Esto que vos decías que por ahí la brújula que nos permite darnos cuenta de esto que estás diciendo es que no hay un beneficio secundario. ¿Podrías dar algún ejemplo en función de esto? Sí. Gracias. A ver, el beneficio secundario de la enfermedad tiene que ver con la ganancia de placer. En algún sistema hay ganancia de placer. Y lo que Freud dice es, acá no hay ganancia de placer para ninguno de los dos sistemas, ni para el sistema primario ni para el sistema secundario, es decir, digamos, ni para el yo ni para el inconsciente. No hay ganancia de placer. No hay ganancia, no hay ventaja, como quien diría. No sé, supongamos que un niño dice, ay, me duele la panza, me duele la panza. Bueno, y hace levantar a los padres y les arruina la noche. O a la madre, de cómo venga la mano. Bien, capaz que pobrecito le duele, pero exacto. Exacto, Sandra, sí. Sí. Ahí hace falta, como vos decías los otros días, Sandra, que el padre lea, bueno, pasa, pibe. Gracias. ¿Sabes qué? A mí me costaba mucho pensar solo a nivel diagnóstico, ¿no? Si digamos que eso es una brújula, pero me costaba mucho imaginarme cómo era que aparecieran esas primeras, eso de lo primordial en la transferencia. Me parece como, no me lo puedo imaginar. Solo podría imaginarme que alguien que viene en estado crudo, ¿no? Sería como una brújula diagnóstica para pensar si no se trata de una psicosis, por lo menos una psicosis clínica, no sé si de estructura, pero después me resulta muy difícil imaginarme cómo aparecería lo primordial, salvo no por algo de lo raro. Sí, salvo con esa percepción desde analista de algo de lo inacible. Eso me haría pensar que se trata de eso, de algo que no puedo, claro, de no ligar, de no poderme yo representar como analista qué otra cosa está diciendo, o si solo es letra pura, ¿no? En eso de que no es síntoma. Exactamente, no hace síntoma. Por eso no hay beneficio. Pero aparece así. El síntoma tiene beneficio. Esto no tiene beneficio. Aparece así, como letra gozada. Y en la pero en la transferencia, ¿cómo lo ves? ¿Pero cómo lo ves en la transferencia? Sí. Yo quería preguntar sobre este punto algo. ¿Qué quiere decir que esta pulsión de muerte permanezca en el interior del yo? ¿Tiene que ver con lo imaginario que se pueda representar en la transferencia como un yo a yo? Bien, buena pregunta. A ver, Freud lo que él va a considerar es no la transferencia del yo a yo, no, porque esto sería yo consciente a yo consciente. Lo que él va a considerar es el yo inconsciente. Es decir, él considera la instancia yoica atravesando todo el aparato psíquico hasta el inconsciente. Pero lo que va a decir es se contiene interna, solamente se manifiesta allí donde puede salir como violencia. Si no, siempre se retiene.
Por eso después va a revisar la teoría del masoquismo, va a dar vuelta y va a decir que el masoquismo es primario. Recuerdan que él primero pensó que el sadismo era primario, y después, bueno, no, el masoquismo es primario, justamente por esta retención en esos momentos para él es en el yo. Hoy tendríamos que decir que es algo que no se puede simbolizar. Una aparición de lo real imposible de simbolizar. Amelia, A ver, bueno, es que tú mencionabas algo que a mí me parecía muy interesante en el concepto de trauma y en este tipo de trauma. Y es que yo quería entender un poco más porque tú hablabas de, hay una falla en ligar un fragmento como en el sistema simbólico. Entonces, sobre esa falla hay como un desencuentro permanente, ¿sí? Yo sí, quisiera que me explicaras un poquito más sí, eso. sí. A ver, para Lacan justamente es un agujero en lo simbólico y Lacan va a hablar de esto como trauma fundamental. Trauma que, bueno, el psicótico llenará con alucinaciones, con delirios, etcétera, pero lo va a pensar como un trauma fundamental, lo va a pensar como algo que hace agujero a lo simbólico y que ese agujero en lo simbólico siempre está, nada más que está soportado por el nudo Borromeo, que es lo que va a trabajar en el 23, que es lo que estamos dándole vuelta. Es ese -1, es el significante en falta, que permite la multivocidad significante, que permite el malentendido, es decir, que rompe la linealidad de el significante y el significado. Marcelo. Sí, hola. Me quedé pensando bastante estuvo muy buena la interpretación o la frase esa que vos le decís al paciente de el lomo, pero pensaba que para interpretar eso ya debe haber venido varias sesiones en que vos venís pensando y venís recabando información y venís esperando el momento, entonces justo se da en que el paciente toca los lomos y vos aprovechás ahí. Vamos a volver al tema de Marras, como quien diría, y es esta cuestión de el síntoma es sufrir de tener un alma. El lunes pasado, bueno, venimos trabajando las conclusiones de las jornadas de estudio de la Escuela Freudiana de París del 75, y habíamos estado con esta cuestión de el síntoma y sufrir de tener un alma. Yo considero importante saber volver al seminario 20 al respecto del alma. Y el alma nos va a llevar a la cuestión del amor. Entiendo yo que, a ver, es un estilo de Lacan para enfrentar
el discurso capitalista. La caída del padre, lo que él ya ve que está instalado. Acá viene hablando del discurso científico. Y hice algo interesante. Que primero dije, no se lo voy a comentar. Y después dije, me parece que es interesante. Y es que todos somos instrumentos del discurso científico. Porque lo que va a decir es, miren, todos estos instrumentos, y miren el ejemplo que pone, desde el microscopio a la televisión, se han convertido en elementos que hacen a la existencia de un humano y que provienen del discurso científico. Entonces, no hay mucho que discutir acá. Estamos todos, en tanto que dependemos de un microscopio para una anatomía patológica o de la televisión para una noticia, estamos todos metidos dentro del discurso científico. Y ahí recuerda que el discurso es lo que determina la forma de un vínculo social. Es genial que allí donde habló de discurso científico, y que está hablando del capitalismo y demás, de que se toque una elegancia absoluta, no está, es elegante, va trabajando al 10, a veces es muy brutal como dice las cosas. En este momento no. Pero el recordarnos eso creo que es muy interesante, porque es lo que tenemos que tener en cuenta hoy, ¿no? A ver, cuál es el discurso que predomina, cuál es el agente del discurso, en fin, sabemos que el agente del discurso es un todo saber en conjunción, podríamos decir, con los objetos de goce. Bueno, veamos alguna citación, esto viene como comentario general. Veamos alguna una citación respecto del alma. Lo extraño es que en esta tosca polaridad que hace de la materia lo pasivo y de la forma el agente que la anima, algo se introdujo, pese a todo, aunque ambiguo, a saber que esa animación no es otra cosa que el objeto petitado, cuyo agente anima, que no anima nada, toma al otro por su alma. Página 100 del seminario 20, ya me la aprendí de memoria la frase, porque la vengo trabajando hace un tiempito, una frase que la vamos a leer a porfía. Por un lado, a él le resulta extraño, porque él dice, lo extraño es que te toca por él. Le resulta extraño. Y todavía, en la época del discurso científico y de los gadgets que acababa de hablar, ya producido en los años 70, el alma tenga que ver en los asuntos humanos.
Lo extraño es que en esta toca polaridad, mete el objeto A y después dice, bueno, toma al otro por su alma. 2. También me resulta interesante el señalamiento claro entre la materia como pasivo. Bueno, tema, el esquema lambda, reflotó un tema antiguo. 3. Un agente que anima la materia. Es petita, el objeto va. En tanto, en su vertiente de plus de goce o de causa de deseo. No aclara. Entonces, bueno, considera que anima la materia en las dos vertientes. Tanto las dos, digamos que son necesarias. Nadie escapa al punto de goce, porque el punto de goce es la elaboración del exceso de entropía. Nadie escapa a la necesidad de elaborar ese exceso de entropía. 4. A mi entender, esa diferenciación entre la materia como lo pasivo y el agente que lo anima es, como dije recién, un modo de refrescar el lambda. Y me parece que lo hace porque lo que le está preocupando es el hombre que produce el discurso capitalista, el hombre convertido en la libra de carne, que yo les digo, el sujeto percipiens. Se desliza en el contexto, como les vuelvo a decir, está muy elegante el seminario. 5. Considero que esta cuestión está en relación con la posición de Lacan en este seminario para referirse al amor y al alma. Hasta crea varios neologismos, entre ellos el almor. El almor como necesaria consecuencia del lenguaje. Porque después va a decir, el lenguaje, como efecto del significado, siempre se queda corto respecto del referente. Entonces, ¿acaso no es verdad que el lenguaje nos impone el ser y nos obliga a admitir que del ser nunca tenemos nada? Después estoy leyendo una tesis doctoral sobre el ser de Carlos Fernández Jaime, que una vez aprobada, si no, no sé si la publicará o no, le vamos a pedir a ver si la envía con todos los cuidados que haya que tener, pero es muy buena. Tiene muy buen recorrido filosófico respecto del tema del ser. Ahora, fíjense
lo que se pregunta, una pregunta muy sartreana, muy heideggeriana, ¿sí? Pero él la trae, la deja, digamos, deja a los filósofos y la trae hacia el psicoanálisis, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, el lenguaje siempre se queda corto respecto del referente. Pareciera ser como que nos impone el ser, pero tenemos del ser. Y entonces es ahí donde dice, hay que sustituir el ser por el para ser. Ahí le vemos la pisada existencialista que, a ver, creo que pocas veces se va a encontrar en esta cuestión tan a la vista heideggeriana. Dice, para ser, el ser de al lado, habría que aprender a conjugar como se debe. Y ahí comienza a jugar él, ¿no? Yo para soy, tú para eres, él para es, nosotros para somos. Es decir, esta cuestión de yo soy para. Yo soy en relación al otro. Y después, más o menos en la misma frase, va a decir lo que suple la relación sexual, en tanto que inexistente, bla, 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 y justamente el para ser. Es evidente, dice, que en todo lo que se aproxima a esta relación, el lenguaje solo se manifiesta por su insuficiencia. Lo que suple la relación sexual es precisamente el amor. Romántico, en todo caso, digamos, lo descubrimos en este seminario, cuán romántico puede llegar a ser. Y hay otra frase más, que vamos a trabajar hoy, que dice, solo podría llamarse alma lo que permite a un ser, al ser que habla para darle su nombre, soportar lo intolerable de su mundo, lo cual la supone ajena a este, es decir, fantasmática. Ay, ¿no? Sí. Solo se puede llamar alma lo que permite al ser tolerar el mundo, a soportarlo. ¿Cuál es la manera que tiene el ser de soportar al mundo? Dramática, dice él, lo cual es considerarla en él, en este mundo, solo por su paciencia y su valentía para hacerle frente. Sacarle el sombrero realmente está genial. Porque, a ver, si hay algo, digamos, el fantasma es absolutamente inconsciente, el fantasma es ese punto constitutivo de desencuentro con el objeto, en tanto que el objeto está perdido, pero el fantasma es lo que nos organizamos para taponar, para velar, para disimular, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Que ese objeto está perdido. Bien, trabajar en un análisis sobre el fantasma, trabajar el propio fantasma. Aguantar una vida con el fantasma requiere mucha paciencia. Trabajar en un análisis
el fantasma requiere mucha paciencia y además valentía. Y del lado del analista requiere un arte tan especial, porque lo que tiene que recordar es que, a ver, el fantasma es como un punto que hay que tocarlo y retirarse, ¿no? Como apenas rozarlo y se reorganice lo que se pueda. ¿Por qué? Porque si no llegamos a la calavera, como quien diría. Gustavo de Sal tiene unos artículos muy interesantes sobre la cuestión del nihilismo producido por análisis lacanianos muy ultranza, que bueno, hasta hay alguien del equipo de Gustavo de Sal, Silvia Zubel. Silvia, bueno, Azubel de apellido, trabajó la cuestión del suicidio como consecuencia de análisis muy ultranza que, a ver, llevaban a una desorganización fantasmática tal que, bueno, una salida era ¿no? Una psicosis, delirio, otra salida al suicidio, en fin. Hubo problemas con la primer clínica lacaniana en Argentina. Bueno, volvamos a leer a Porfía. Uno, el alma. Esa, podríamos decir, consecuencia, recapitulando lo que dijo antes y lo que venimos trabajando, esa consecuencia de la intrusión de la voz en la carne. Ese sonido que el infante sabe que le atañe, aunque no lo comprenda. Hay allí una intrusión de la voz en la carne, deja de ser la libra de carne. Y, bueno, podríamos decir, allí algo se anima, y si esa voz anima la materia, yo la puedo llamar alma. Y eso que pueda originar el trauma fundamental, nadie se salva, que pueda sobre ese trauma fundamental cada uno tenga que construir un fantasma con el cual después más o menos andarse peleando o sufriéndolo, pero con eso soportamos lo intolerable y él dice de su mundo. O sea, el intolerable del mundo subjetivo, particular, original. Otro punto. El alma, que se anima desde la intrusión del objeto A, dijo él. Pareciera que el alma no pertenece al mundo. Porque lo expresa como algo externo al mundo. Y además, ahí hay que leer con cuidado cuando habla del alma y de su alma, cuando habla del mundo en general y de su mundo. Porque para cada quien el objeto A toma diversas modalidades. No existe un objeto A universal. El objeto A es una invención, es un concepto para no, a mi gusto, ¿no? En consideración,
para nombrar las modalidades de la dirección pulsional o de la causación de deseo. 3. La relación del sujeto, en tanto que tachado por el lenguaje, con su objeto, en tanto que perdido, es justamente fantasmática. 4. Se refiere a la paciencia y a la valentía del alma. Es el coraje. De paciencia habla poco Lacan, pero de coraje habla mucho. Que hay que tener coraje para sostener la vida. Creo que en esta cita el coraje no tiene que ver con sostener los fenómenos de la vida, si llueve o no llueve, o X, ¿ah? Sino el coraje para sostener esa vida propia, organizada desde el propio fantasma. Sigo unos renglones más en este capítulo, en esta articulación del alma y el amor, porque me voy a referir a algo que ya hablamos, ¿no? Es cuando él dice, se alma, vuelve otra vez con el ya se alma, está con los neologismos. Entonces, yo almo, tu alma, el alma. Dice, bien, que aquí solo nos sirve la escritura. Juega por las homofonías en francés, etcétera, etcétera, pero lo que está interesante es cómo juega con el yo almo, el alma, el tu alma, y el nunca más, y el nunca al más. Está jugando con lo que hay en el interior del alma amor. Es el odio. Algo que ya trabajó en el año 58 en Dirección de la Cura desde un lugar muy sartreano, ¿no? Amor, odio e ignorancia, las 3 pasiones del alma, es decir, ahí tomado de Sartre. Dice, página 102 del seminario 20, se puede entonces cuestionar la existencia del alma y sería el término propio para preguntarse si no será un efecto de amor. En efecto, mientras el alma alme al alma, no hay sexo en el asunto. El sexo aquí no cuenta. Va a ser la época en que va a hablar del amor cortés, que va a hablar del lenguaje como un aparato de goce, va a hablar de el hacer el amor a través de la palabra, del valor de la palabra para la incitación del amor, etcétera, etcétera. Y es muy interesante que le va a dar al amor. A este almor. Venimos deduciendo, por favor. Esa voz de ese otro primordial es el que animó la materia, la carne. Es un otro primordial. El sujeto sabe que le atañe, no entiende nada, eso no entra en lo inconsciente.
será todo un trabajo de análisis que él va a proponer en estos últimos seminarios, de giro al inconsciente, que algo de eso pueda entrar en alguna contabilidad, dice él. Ahora, eso que anima, esa voz que anima la carne del infancia, le otorga el alma, como quien diría, es el momento del hálito, del ánimo, ¿no? Del ánima, del alma. Y entonces dice, no nos podemos cuestionar, después que se disculpó con los psicoanalistas y demás por hablar de alma y qué sé yo. ¿Acaso el alma no es efecto del amor? Me interesa, Maya, que dice, no hay sexo en el asunto, mientras el alma, ¿no? Mientras que la relación entre dos sea agalmática, sea, a ver, con la elación del alma, hay sexo en el asunto, el sexo es lo de menos. Ahora, lo interesante es que va a decir, solo el amor hace condescender el goce al deseo. O sea, vía el amor es que se puede restar goce y hacer ese giro hacia el deseo. Plenamente clínico, plenamente clínico. Recordemos que el goce pulsional no se articula al deseo como, digamos, deseo del otro, sino, bueno, a través del amor. Y decir solo el amor permite condescender el goce al deseo. Esto es seminario 10, no es seminario 20, es seminario 10, la clase del 13 de marzo del 63 del seminario 10. Miren, quiero por ahí que debatamos un poco, tengo más cosas para... En todo caso, podríamos pensar algo en el orden de, voy a agregar solamente algo en el orden de lo que dice en dirección de la cura respecto de de la demanda y del deseo. Va a hablar sobre los dos tipos de demanda, la demanda al otro que tiene, que es la demanda por usufructo, pero demanda necesaria. A ver, el infant tiene que pegar el grito, el infant necesita del auxilio ajeno, entonces demanda al otro que tiene. Ahora, también tenemos otro tipo de demanda, que es la demanda de amor, la demanda al otro que no tiene, la demanda al otro que no tiene todas las respuestas, que es la demanda a la invención, ¿no? Es esa, por ahí, como diría yo, cierta colocación histérica bien lograda, ¿no? Demandar al otro no con la exigencia, sino para que invente, para ver qué hace, para darle lugar a que le corra una silla, que invente algo en el orden de responder a la seducción y armar ahí ¿no? esos juegos de seducción. A ver, ¿cuáles son los juegos de seducción que nos alimentan el alma?
Eso en donde cada uno crea algo que el otro no espera. Sorprende. Y lo que va a decir el director de la cura respecto de la demanda habla sobre el más acá y el más allá de la demanda. ¿Dónde se pone de manifiesto el deseo? En el más acá, él dice, en el intervalo que cava la demanda, más acá del deseo, bla, 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 la dice difícil. Pero bien, ¿qué es el más acá? El más acá de la demanda está la necesidad. Ahí donde cae la necesidad, queda de manifiesto que hay algo del orden del deseo. Pero ¿dónde se produce el deseo? Más allá de la demanda. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con esto de no responder a la demanda, etcétera, etcétera. Por favor, no imaginaricen nada. ¿No? He escuchado cada cosa imposibles de... creo que solamente entendibles a nivel de lo imaginario. El analista que no cambia el horario de sesión después de que estuvieron trabajando, que el paciente estaba sin una labor, sin trabajo. Estuvieron trabajando el tema y cuando les sale un trabajo, no, el analista no cambia el horario y resulta que el horario de análisis quedó en un horario laboral. Ya no, pero no hay que acceder a la demanda. Por favor, estas son tonterías. Tonterías en donde, bueno, se cae en lo imaginario. Ahora, creo que hay que tener en cuenta esta cuestión de la caída de la necesidad. Porque, a ver, la necesidad no es solamente la necesidad del biberón. La demanda al otro que tiene es la demanda por usufructo. Es el hombre que dice, me voy a enganchar para no poner la mujer, que ella siempre ¿no? Se habla de las mujeres que quieren los hombres millonarios. Bueno, vamos a ponerla al revés. El hombre que dice, me tengo que conseguir una viuda millonaria, así me mantiene. Los hay. Es una relación de usufructo. Es la demanda al otro por usufructo. Yo te doy, me das, intercambiamos. Pero, ¿Podés repetir, Amelia, lo que estabas diciendo de la demanda? La demanda. Lacan, en dirección de la cura, propone un más acá y un más allá de la demanda. El más acá es la necesidad, el más allá es el deseo. Yo lo que les decía es, está la demanda al otro que tiene y la demanda al otro que no tiene. Obviamente la demanda al otro que tiene es una demanda, digamos, freudiana, podríamos decir, y la demanda al otro que no tiene post-castración. No obstante, las dos demandas conviven, entonces ponía como ejemplo la demanda que se articula bajo la ley de usufructo, dice Lacan, que es la ley del trueque. Yo te doy esto, vos me das esto, estamos los dos de acuerdo. Y ponía como ejemplo el hombre que busca la viuda millonaria para que lo mantengan
obviamente generalmente un hombre más joven que la viuda, le hará ciertos favores, hacen trueque. Y del otro lado está la demanda al otro que no tiene lo que Lacan va a definir como amar. Amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. O sea, tengo que dar lo que tengo que inventar a este otro, que también tengo que tener la paciencia de que se invente. Porque si lo supongo el falo, perdí como en la guerra. Obvio que todos mostramos nuestra cara fálica, la cara del significante impar, pero el significante impar siempre va acompañado con la castración. Entonces yo les decía, María Maruja o Tirne, creo que las dos publicaciones que saqué del mismo relato clínico, uno es Virne y los 10 mandamientos, y otro es María Maruja, o de María Maruja. Ahí se ven muy bien las dos vertientes. La mujer que se casa primero con un presbítero, aparentemente lo tiene todo, se casa tentada porque lo iba a tener todo, y después de una serie de situaciones de vida muy difíciles, termina, o casualidad, casándose con un hombre judío, en donde yo supervisaba con Colette Soler en aquella época, y Colette me dijo, no es cualquier cosa que sea judío. El judío lleva en la carne la marca de una falta. Y esta mujer necesita reasegurarse esa marca. Muy, muy interesante, y la verdad toda la relación con este hombre fue muy particular. Realmente eran un invento de seducción uno con el otro, y un invento de solucionar situaciones, y bueno, andaban inventando la vida juntos. Bien, bueno, paremos aquí. Yo les voy a mandar el escrito, hay más, pero paremos aquí. Así vamos, aunque sea las dos las preguntas, vamos. Bueno, Sí. retomo, ya fui y volví 2 veces. Lo que pasa es que la pregunta se me fue y se me vino, se me fue y se me vino. Del otro tramo, pero lo enlazo con este. ¿Sí? Vos decías que lo primordial necesita de ese agujero, que ese agujero se mantenga, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Ese agujero, ¿no? Digo, ahí es donde va a parar el fantasma. Arriba de eso, como quien diría. No, te muteaste. Arriba de eso. Toma un elemento, la voz, por ejemplo, que puede, qué sé yo, convertirse en no sé qué. Toma un elemento y juega con esta cosa de incluido, excluido, unido, separado. Ahora, yo me preguntaba en relación a la segunda parte que hablabas, y hablabas de lo que anima.
Y la estructuración fantasmática, que va a ser más o menos endeble, lo cual nos va a dar un indicio de la clínica, ¿no? Eso que anima, ¿no es de alguna manera el deseo de la madre? Claro, sí. Bien. Dicho sencillo, sí, señora. Lo que pasa es que como van en el texto, yo les tengo que explicar la voltereta a la cañana. Dicho sencillo, sí, señora. Estuve calladita toda la respuesta. No, pero a esa conclusión llegué después de toda tu explicación. Es el otro Ahí primordial, llegué después. es lo que llamamos deseo de la madre, no importa Pero quién lo ahí cumpla. llegué, Deseo de la madre. llegué después de todo tu recorrido a ese punto. Porque Bien, si me iba, bueno, por eso bajaba y me bien. subía la mano, bajaba y subía la mano. Gracias, Amelia. No, muy bien, porque si llegaste después de todo el recorrido lo pudiste unir, digamos, lo pudiste hilvanar. Sí. Y por eso vean ustedes cómo la coherencia, lo que llamó el trabajo de la familia, primero trabajo el recorrido, siguiendo en una articulación del 23 y el 20, siguiendo a Lacan, el recorrido que hice es que Lacan va a decir que existe la materia pasiva y algo que lo anima. Y eso que lo anima es el objeto petita. Entonces yo me pregunto, bueno, a ver, ¿de qué objeto petita que anime la materia? Por un lado, tengo en el seminario 20 Lacan hablando de la importancia de la palabra para enamorar al otro, como quien dice, para construir el amor con el otro, hacer el verso, bueno, parlotear. Y a su vez, en el seminario 4, 5 en adelante, dirección de la cura también, tenemos esta cuestión de la voz de la madre como algo que anima la carne. Es decir, cuando él habla del lambda, de ese gran otro que influye sobre la libra de carne, que lo convierte en parletre, en ser hablante. Lo que entiendo es que esa voz, en tanto objeto petita, en sus dos vertientes, goce y deseo, es lo que anima la carne, es lo que le da vida al infans. Vida más allá de lo biológico, lo que le da el alma. Y entonces Sandra preguntaba, ¿y eso no es el deseo de la madre? Sí, eso es el deseo de la madre. Y si quieren le pongo un ejemplo más que argentino. Yo soy muy nacionalista en eso, en defender nuestra historia, en los hallazgos de psicología realizados por un sanitarista, Ricardo. ¿Cuál fue la experiencia de hospitalismo? La experiencia de Escardó. Un grupo de niños, es decir, los dos grupos de niños estaban bebitos con graves problemas, bebitos intubados, bebitos, digamos, con las sondas nasogástricas, etcétera, etcétera. A igualdad de gravedad de los bebés,
En una terapia intensiva dejó entrar a las madres, algo que era escandaloso en aquella época. Y en otra no dejó entrar a las madres. ¿Dónde se murieron más bebés a igualdad de cuidados? Donde no entraron las madres. Entonces él dijo, ¿de qué se alimentan los bebés? La sonda nasogástrica sirve, pero la voz de la madre también. Y también Argentina tiene el primer cirujano infantil que supo abrir la estenosis de píloro. Antes los chicos como el lobo, ¿vieron el lobo de Rosine Le Fort? Nace con esclerosis de píloro. Se les reventaba el estómago porque no pasaba para el intestino la comida o se morían de inanición. Bien, el cirujano infantil fue Rivarola, argentino. Yo tuve el placer de conocerlo. Y Rivarola lo que les decía a las madres, las hacía meter en la terapia intensiva, no las dejaba salir de la terapia intensiva. Háblele, 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 cántele, tóquelo. ¿No? Y él, Rivarola me dijo, yo no, la única teoría que tengo es que tienen más posibilidades de sobrevivir si la mamá los toca y les habla. Los niños necesitan de todas las tonterías que dicen las mamás. Dice, yo escucho cada idioteces que son ustedes las mujeres capaces de decir y qué sé yo, pero bueno. Los niños necesitan, ¿verdad? El infant necesita de esa intrusión en su carne que hace el lenguaje. Por eso, en todo caso, Lacan me parece que también está teniendo mucho cuidado para dejar de decir el lenguaje mortifica la carne. Porque lo que está diciendo ahora es que el lenguaje vivifica la carne. Será muy vivo, que nos meten el malentendido. Y, bueno. No hay nada más divertido, si uno le pone humor, no hay nada más divertido que el malentendido. Cuando no hay humor, yo diría que hay que revisar el estatuto simbólico del otro. Porque el humor implica la metáfora. Para mayo y junio vamos a suspender este seminario. En julio voy a ofrecer dirección de la cura, los puntos importantes, dirección de la cura, capítulo 4, 5, son los dos capítulos difíciles. Y en agosto retomamos con el mismo seminario, con el mismo título, porque, bueno, hacia allá vamos, ¿verdad? Les quería participar. Y en mayo y junio lo que va a circular es el seminario de psicosis, que el que no lo hizo y le interesa lo puede hacer online, porque hay 11 videos, gracias a la cooperación de Olga Mater, y después lo que hago son 2 reuniones
para preguntas y demás, y además armamos cosas de preguntas mientras que van viendo los videos, pueden preguntar, etcétera. Bueno, eso no requiere de horarios ni de ustedes ni míos. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Perfecto. Chau, Buenas chau. noches. Buenas Que noches. descansen todos. Chao, Amelia. Hasta luego. Hasta Buenas el noches. lunes. Hasta luego. Hasta luego. luego.